Pues bienvenidos de nuevo otro miércoles a lo que es el estudio de la oración. Vamos a proseguir ahondando en el porqué de la oración y en cómo debemos relacionarnos con Dios. Antes de nada, por eso vamos a hacer una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias de nuevo por permitir reunirnos aquí y poder mostrar este recopilatorio de citas de Elena White sobre la oración. Ayúdanos a conocer más esa relación que debemos tener contigo. Ayúdanos a identificar qué es lo que debemos cambiar en nosotros. Ayúdanos a pedir con fe y a vivir la fe. Ayúdanos a comprender todo lo que aquí está escrito. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, perdona todas nuestras faltas. Abre nuestros corazones y nuestras mentes para comprender. Ten misericordia de nosotros, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre y la sangre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, pues vamos a proseguir. Esta es la parte 8. Se llama la oración victoriosa. Antes de nada, por eso, como es de costumbre, vamos a leer un par de textos bíblicos en los que vamos a tener un par de ejemplos de oración victoriosa y vamos a ver qué tienen en común. Vamos a empezar por Lucas 11, del 5 al 9, que si miramos nuestras Biblias dice lo siguiente. Esto fue después de que los discípulos pidieran a Jesús que les enseñara a orar, y es después de que Jesús dijera el Padre Nuestro. Una vez acaba la oración, dice, les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Fijaros primero lo curioso de la parábola, porque pide 3 panes. Podían ser varios panes, muchos números diferentes de panes, pero pide 3 panes. Por lo tanto, por lo que ya sabemos de esta numerología, ese 3, ese tercer milenio, nos está apuntando también ¿a qué? A la venida de Cristo, a la segunda venida de Cristo, que es 2000 años después, justo cuando empieza el tercer milenio, después de su muerte. Ya lo hemos mostrado en diferentes conferencias. Entonces ya nos está dando una simbología de que en el tiempo final va a ser importante que hagamos lo que dice aquí. Fijaros como aquí dice que aunque no vaya a levantarse a dárselos, en principio, por ser importuno, se los dará. ¿Qué es importunidad? Importunidad, según esta palabra en griego, es anaideia, y es una composición de 2 palabras. Alfa, que quiere decir no, es una negación, y ideia o aideia, que quiere decir insolencia, descaro. Insolencia, descaro. O sea que no es una insolencia, no hay problema. O sea, aunque tú
intentes pedir, pedir y pedir, por ello Dios no se va a enfadar. Fijaros, habla de que es una importunidad, insolencia, descaro. O sea, acordaros cómo había ese concepto de santa osadía. O sea, que fijémonos cómo el hecho de insistir es la clave. No vamos a molestarle. Tenemos que estar ahí constantemente, frente al trono, pidiendo, porque Jesús nos ha puesto ahí. Es por Él que podemos estar ahí. O sea que, fijaros el concepto. Y el hecho de ser 3 panes está como haciendo un énfasis de que justamente en este momento, justamente para poder ver a Cristo, tenemos que insistir, insistir constantemente. No nos vamos a hacer pesados. Quiere ver Dios cuánto deseamos eso que estamos pidiendo. Para proseguir, vamos a leer otro texto, que es Primera de Reyes 18, que es otro momento de la historia bíblica en el cual Elías ora por lluvia. Dicen, entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque ya se oye el rumor de una gran lluvia. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmel, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Fijaros qué posición. ¿Os acordáis de esta posición? Estar agazapado en posición como de pobre. ¿Nos acordamos de que bienaventurados los pobres de espíritu? ¿Y que pobre quería decir esa posición de agazapado? Y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada, el criado. Y él se lo volvió a decir, ¿cuánto? 7 veces. 7 veces. Por lo tanto, ¿qué es esto otra vez? Insistencia, constancia. 7 veces. Aparte de la implicación del 7, que ya hemos visto también en las diferentes conferencias, relacionado con el 7º milenio desde la creación, cuando también coincide con la segunda venida de Cristo. Y a la 7ª vez, o sea, en el punto 7, dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre, que sube del mar. Y él dijo, ve a decirle a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. En los 2 textos que hemos leído hay un factor común. Bueno, hay varios. Primero, que los 2 hacen como una referencia al tiempo final. Y el que nos implica sobre todo ahora es que la insistencia, la constancia, esa importunidad, ese descaro, esa santa osadía, la tenemos que utilizar en el día a día. Es lo único que podemos hacer, orar y creer. Y eso lo vamos a ir leyendo en el capítulo de hoy. Antes, recordar la frase, orad en todo tiempo, es decir, estad siempre en el espíritu de oración, y entonces estaréis listos para la venida de vuestro Señor. Por eso es tan importante todo lo que hemos leído en relación con la segunda venida de Cristo. Por eso es tan importante esa insistencia y esa constancia, para estar preparados para ese momento concreto, para su venida. Y ya vamos sin más dilación a empezar este capítulo, que es un poco largo, por eso vamos directamente ya a leer. Dice así, el Señor sabe lo que nos conviene. Todo santo que se allega a Dios con un corazón fiel y eleva sus sinceras peticiones a Él con fe, recibirá contestación a sus oraciones. Antes de proseguir, me gustaría recordaros que este libro, el libro de la oración, es un libro recopilatorio de diferentes libros que escribió Ellen White de puño y letra, pero que el libro de la oración es una recopilación que se hizo en su momento de los diferentes puntos y se colocaron en orden. Por lo tanto, es posible que en algunas ocasiones repita cosas que ya se han dicho en otros capítulos para poner el contexto.
Por lo tanto, nosotros intentaremos concentrarnos solo en las cosas que aportan nueva cada capítulo. Seguimos. Vuestra fe no debe desconfiar de las promesas de Dios, porque no veáis y sintáis la inmediata respuesta a vuestras oraciones. No temáis confiar en Dios, fiad en su segura promesa. Pedid y recibiréis. Juan 16:24. Dios es demasiado sabio para errar y demasiado bueno para privar de cualquier cosa buena a sus santos que andan íntegramente. El hombre está sujeto a errar, y aunque sus peticiones asciendan de un corazón sincero, no siempre pide las cosas que sean buenas para sí mismo, o que hayan de glorificar a Dios. Cuando tal cosa sucede, nuestro sabio y bondadoso Padre oye nuestras oraciones, y nos contesta, a veces inmediatamente, pero nos da las cosas que son mejores para nosotros, y para su propia gloria. Si pudiésemos apreciar el plan de Dios cuando nos envía sus bendiciones, veríamos claramente que Él sabe lo que es mejor para nosotros y que nuestras oraciones obtienen respuesta. Nunca nos da algo perjudicial, sino la bendición que necesitamos, en lugar de algo que pedimos y que no sería bueno para nosotros. Vi que si no vemos inmediatamente la respuesta a nuestras oraciones, debemos retener firmemente nuestra fe y no permitir que nos embargue la desconfianza, porque ello nos separaría de Dios. O sea que en cada momento en el cual nosotros oramos y empezamos a sentir ese punto de impaciencia, de decir, esto lo quiero ya, y no viene, y no viene, y no viene, cuando empecemos en ese pensamiento debemos desecharlo rápidamente, porque es un síntoma de que ¿qué? De que nos estamos separando de Dios. Por lo tanto, no estamos ejerciendo la fe necesaria. Si nuestra fe vacila, no conseguiremos nada de Él. Nuestra confianza en Dios debe ser firme, y cuando más necesitemos su bendición, ella caerá sobre nosotros como una lluvia. Testimonios para la Iglesia, tomo 1. Vaya, parece ser que esta diapositiva se ha puesto donde no tenía que estar. Este era el capítulo, esta era la presentación del capítulo 8, la oración victoriosa. Vamos a proseguir. Fervientes y perseverantes en la oración. Dios no dice, pedid una vez y recibiréis. Nos dice, pedid una vez. Él nos ordena que pidamos. Persistid incansablemente en la oración. Persistid incansablemente en la oración. A veces pensamos que ya lo hemos pedido, ya está, ya ahí se queda y bueno, me voy a otra cosa y ya está. Pero durante el día, durante la semana, cada momento que podamos encontrar para recordar esa oración, para rehacerla, para reenviarla, es un síntoma más de mostrarle a Dios el deseo que tenemos de que eso se cumpla. El pedir con persistencia hace más ferviente la actitud del postulante y le imparte un deseo mayor de recibir las cosas que pide. Fijaros, es también que, ¿qué nos pasa a veces, no? Que notamos que no necesitamos orar o notamos que, bueno, lo pedimos, pero tampoco, bueno, si no viene no pasa nada. ¿Lo estamos pidiendo para algo realmente necesario? Pues si queremos que aumente también el deseo de recibir esas cosas, porque sabemos que no estamos en condiciones, pero que queremos ser más fervientes, el hecho de repetir la oración va a hacer que nuestro deseo también aumente de recibir lo que pedimos. Fijaros cómo también es como nos prepara con actitudes prácticas para sentirnos más fervientes y para sentirnos más cerca de Él. Nos pone las herramientas. Y nosotros, una cosa tan sencilla como una repetición de una oración, resulta que nos olvidamos, porque estamos por otras cosas. Y eso, solo el hecho de hacerlo ya aumenta nuestro fervor y las ganas de recibirlo. Cristo le dijo a Marta junto a la tumba de Lázaro, si crees, verás la gloria de Dios, Juan 11:40. Pero muchos no tienen una fe viva,
Esta es la razón por la cual no ven más del poder de Dios. Su debilidad es el resultado de su incredulidad. Por lo tanto, una cosa para plantearse. ¿Creemos? ¿Creemos lo suficiente? ¿Tienen más fe en su propio obrar que en el obrar de Dios en favor de ellos? Ellos se encargan de cuidarse a sí mismos. Hacen planes y proyectos, pero oran poco y tienen poca confianza verdadera en Dios. Piensan que tienen fe, pero es solo el impulso del momento. O sea, ¿cuántas veces nos ha pasado? Debo orar por esto, debo orar porque, me siento fatal, debo orar por ello. Oras por ello, pero luego pasa un rato y bueno, te entretienes con otras cosas, vas haciendo... Y ese momento de impulso pasa y ya no seguimos prosiguiendo, insistiendo en esa oración. ¿Que era un capricho? O sea que eso va a hacer, creo yo, que poco a poco vayamos analizando por qué oramos, para qué oramos, y si realmente lo queremos, lo vayamos exprimiendo hasta recibirlo. Dejan de comprender su propia necesidad y lo dispuesto que está Dios a dar. No perseveran en mantener sus pedidos ante el Señor. Fijaros, no perseveran en mantener sus pedidos ante el Señor. No perseveramos en pedir. Nuestras oraciones han de ser tan fervorosas y persistentes como lo fue la del amigo necesitado que pidió pan a medianoche, lo que acabamos de leer. ¿Qué dice que era? Persistente. Esa importunidad implicaba persistencia. Dame ese pan, dame el pan porque tengo un amigo que me ha venido a ver, dame el pan. Fijaros que también podríamos incluso leer en esa parábola, porque cuando en la parábola está simbolizando que el que da el pan es Dios Padre, es Dios. Pero él dice que ha venido un amigo a verle y que necesita ese pan para dárselo al otro, al que ha venido a verle. Qué curioso, ¿verdad? ¿No tiene que venir Cristo a unirse con nosotros? ¿Y ese pan no será pan de vida que nos da Dios, ese fruto para darlo a quién? Porque nos va a encontrar ¿cómo? ¿Trabajando para Él? O sea que Dios nos da la posibilidad de dar fruto para dárselo a Él, estar preparados para cuando Él venga. Y para dar a los demás, evidentemente, también puede implicar un prójimo, ¿no? O sea que constantemente es algo que recibimos y que luego damos. No es un almacén de pan, es un pan que recibimos y luego damos. Nuestras oraciones han de ser tan fervorosas y persistentes como fue la del amigo. Cuanto más fervorosa y constantemente oremos, tanto más íntima será nuestra unión espiritual con Cristo. Fijaros cómo es una cuestión de voluntad. Una cuestión de voluntad y de poder mental. O sea que mentalmente, aunque no tengamos ganas, aunque nuestro corazón no esté sintiendo algo espectacular, hay que seguir en esa dirección. Recordemos lo que leímos, creo que fue en la primera de las conferencias, que estamos ahí, ante Él, esperando, pidiendo y esperando, pidiendo y esperando. ¿Por qué? Por fe, porque sabemos que vamos a recibir. Eso debe ser nuestra actitud. Recibiremos bendiciones acrecentadas porque tenemos una fe acrecentada. O sea que persistir en la oración de esa oración concreta, persistir en repetir en constantemente, va a hacer que acrecente también nuestra fe. Nos va a enseñar que realmente estamos esperando, que realmente queremos lo que estamos pidiendo. Esto, claro, esto hace eliminar todas las oraciones que son pura palabra. Son oraciones sinceras las que realmente repites, porque dices, es que lo necesito, Señor. Nuestra parte consiste en orar y creer. Nuestro trabajo es ese, orar y creer.
velad en oración, velad y cooperad con el Dios que oye la oración. Recordad que somos colaboradores de Dios. Estuvimos hablando de eso ya. 1 Corintios 3:9. Hablad y obrad de acuerdo con vuestras oraciones. Significará para vosotros una infinita diferencia el que la prueba demuestre que vuestra fe es genuina y revele que vuestras oraciones son que vuestras oraciones son solo una forma. O sea, hay dos opciones solo. Por lo tanto, tenemos que aprender a esperar por fe, pero en persistencia de la oración. Así te vas como adquiriendo mayor fe. O sea, es impresionante cómo los mecanismos son tan sencillos y no los tenemos comprendidos diariamente. La oración sincera, un gran poder. La oración que proviene de un corazón sincero y creyente es la oración efectiva, ferviente, que puede mucho. Dios no siempre responde nuestras oraciones del modo en que esperamos, pues nosotros no pedimos lo que más nos conviene. Sin embargo, en su infinito amor y sabiduría, el Señor nos da aquello que más necesitamos. Nosotros pedimos A y Él nos da B, porque nosotros necesitamos B, no A. Pero el hecho de pedirlo ya es un acto de confianza y de fe. Fijaros cómo acepta las ganas de confiar en Él. No soltemos la mano de Dios. Pregunté al ángel por qué no había más fe y poder en Israel. Atentos a esta respuesta. Me respondió: soltáis demasiado pronto el brazo del Señor. ¿Os acordáis cómo leímos en otras ocasiones cómo estaba Cristo cogiendo nuestra mano derecha y nos llevaba? Pues resulta que soltamos esa mano muy pronto. Asediad el trono con peticiones. ¿Veis el énfasis que hace? Asediad el trono con peticiones. Eso es agobiar. Es agobiar. Estar todo el día ahí. Señor, Señor, por favor, Señor, esto, Señor, Señor, esto, Señor, porque tú lo puedes dar. Tú eres el único que puedes, Señor. Asediad el trono. No sabemos el privilegio que tenemos. Y persistid en ellas con firme fe. Las promesas son seguras. Creed que vais a recibir lo que pidáis y lo recibiréis. Creed que vais a pedir lo que recibáis y lo recibiréis. Se me presentó entonces el caso de Elías, quien estaba sujeto a las mismas pasiones que nosotros y oraba fervorosamente. Su fe soportó la prueba. Fijaros, cada oración es una prueba a la que nos sometemos directamente. Porque el hecho de esperar la respuesta ya es un acto de fe, ya es una prueba para nosotros. Fijaros lo que pasó con Elías, lo que leímos antes. 7 veces oró al Señor y por fin vio la nubecilla. Vi que habíamos dudado en las promesas seguras y ofendido al Salvador con nuestra falta de fe. El ángel dijo: cíñete la armadura y sobre todo toma el escudo de la fe que guardará tu corazón. Tu misma vida de los dardos de fuego que lancen los malvados. Si el enemigo logra que los abatidos aparten sus ojos de Jesús, se miren a sí mismos y fijen sus pensamientos en su indignidad, en vez de fijarlos en los méritos, el amor y la compasión de Jesús, los despojará del escudo de la fe, logrará su objetivo, el enemigo, y ellos quedarán expuestos a violentas tentaciones. Fijaros lo que está diciendo, lo voy a repetir porque es una tendencia muy humana, machacarse uno mismo. Como no tenemos suficiente con lo que hay alrededor que ya nos da, tenemos que machacarnos a nosotros mismos. Y aquí está hablando de esos casos. Si el enemigo logra que los abatidos aparten sus ojos de Jesús, por lo tanto, ya no acudimos a las Escrituras, ya no miramos la palabra, el verbo,
estamos demasiado abatidos para acudir a Dios, nos miramos ¿qué? A nosotros mismos. A nosotros mismos. Y fijan sus pensamientos en ¿qué? En su indignidad. ¡Qué malo soy! ¡Qué desgraciado que soy! ¡Qué desastre de tío! ¿Cómo puede ser que no haya visto esto? ¿Cómo puede ser que durante tantos años haya sido tan burro? Y eso es lo que busca Satanás. Ahí nos tiene. Y nosotros nos vamos flagelando y flagelando. Ahí nos tiene. Hemos separado la vista de Jesús. Y aparte de todo, Tenemos un pequeño problemilla técnico. y aparte de todo lo que estás diciendo, de que generalmente estas ocasiones las utiliza mucho el enemigo para llevarnos a un punto, porque lo que él quiere es llevarnos a un punto de no retorno. Eso es lo que busca Satanás. Cuando a veces por nuestra propia incapacidad, porque somos negligentes, por todo lo que no hacemos y debiéramos hacer, pues llegamos a ese punto de sentirnos tan indignos y tan sucios y tan todo, que claro, entonces Satanás te orilla a que vayas más allá, a ese punto de no retorno. Como eres así, pues ya no tienes solución. Y te hundes, y te hundes, y te vas hundiendo. Y entonces, ¿qué pasa? Que al irte hundiendo y al sentir que no eres capaz de poder reaccionar, pues claro, al mismo tiempo se te va cauterizando la conciencia. Porque te das como por vencido. Y eso es lo que quiere el enemigo. O llevarnos a un punto de la depresión, porque también suele pasar esto, llevar el punto de la depresión, de quererse hasta morir, por ver que no hay solución. Entonces es ahí cuando debemos de echar mano de Dios y debemos de acordarnos cómo Dios nos ha conducido. Yo quería leer un versículo que hoy, esta mañana que estaba haciendo mi año bíblico, me gustó mucho, me impactó mucho, porque generalmente cuando leemos, he estado empezando otra vez por el Génesis, he pasado por Éxodo y todo, y estoy en Deuteronomio, y pues claro, en estos libros pues muchos números y muchas cosas en genealogía, pero siempre hay cosas muy buenas que sacar y que te ayudan en tu vida espiritual. Y hoy precisamente estaba leyendo Deuteronomio 2, y me impactó mucho el versículo 7, está hablando Dios al pueblo de Israel, pero claro, como sabemos que somos el Israel espiritual y que estamos haciendo lo mismo que hacía el pueblo de Israel con su rebeldía, pues Jehová le dice, pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Me pareció muy bonito porque me lo aplico a mi vida, a cualquiera de las personas que puedan escuchar. Que Jehová ha estado contigo en ese gran desierto que es tu vida, en este gran desierto que es el mundo, y que has peregrinado y que le ha fallado como el pueblo de Israel en esa vez le ha fallado. Pero aún así dice que Jehová nunca te ha faltado y te ha bendecido. Por lo tanto, nunca te faltará si no te sueltas de su mano, porque después sigues leyendo y realmente eso es que Dios sabe que tenemos esa tendencia al pecado y que sabe que somos incapaces a veces de muchas cosas, pero Él, cuando le damos una abertura, aunque sea un poco de esfuerzo que hagamos, Él lo utiliza. Entonces nos dice que nunca nos ha dejado y que nunca nos va a dejar si seguimos agarrados, aunque sea de un dedo de su mano. Sí. Genial, porque en realidad debemos de comprender que somos trapos de inmundicia, pero también debemos comprender que en esos momentos es cuando podemos ser mucho más fuertes, porque la fuerza no está en nosotros. En el momento, exacto, en ese momento es cuando
También veremos en el libro de la oración, si no lo hemos visto ya, que ya no lo recuerdo, si lo he leído aquí o no lo he leído aquí, que es cuando estamos pasando por esos momentos, cuando es más necesario el hecho de la oración, y es en ese momento cuando Cristo toma las riendas. Es cuando, en ese momento, esa debilidad puede ser el punto más fuerte tuyo después, porque le dejas a Dios que haga, le dejas a Jesús que actúe en tu vida. Entonces, no dejas que eso llegue a ese punto de no retorno que tú comentabas. Se convierte no en un punto de no retorno, sino en un punto de victoria. Por eso la oración victoriosa, ¿no? Pues, ¿qué más? No recuerdo dónde estaba. Si el enemigo logra que los abatidos aparten sus ojos de Jesús, bueno, eso lo hemos leído. Por lo tanto, ¿qué pasa en esos momentos? Es cuando vamos a ser expuestos a las mayores tentaciones. Cuando ya te das, como ha dicho Fanny antes, te das por vencido, empiezas a pensar que no hay solución para ti, es cuando vienen las peores tentaciones, cuando las condiciones son más desagradables. Entonces es cuando se dice que no vienen solos, ¿no? Que los desgracias no vienen solas, constantemente, una y otra y otra y otra. ¿Por qué? Te has puesto en situación, te has puesto en las condiciones adecuadas para recibir esas tentaciones. También se puede dar otro caso, ¿no? Que estés por el buen camino y que Satanás te apriete y te apriete, ¿no? O sea, puede ser las dos condiciones. Pero en la situación que está hablando aquí, en ese momento de que nos sentimos tan indignos que nos vamos al punto de flagelarnos, pues entonces aquí es donde Satanás aprovecha. Por lo tanto, dice, los débiles han de volver los ojos hacia Jesús y creer en Él. Entonces ejercitarán la fe. ¿Cuándo vivimos la fe? Cuando en esos momentos, no porque lo sintamos, porque estamos hechos un asco, sentimos que queremos pasar de todo y olvidarnos, pero nuestra mente, que es la que tiene que estar en conexión, siempre constante y alerta, para que cuando vemos eso reaccionar, es la que tiene que dirigir todo nuestro pensamiento y nuestro corazón a Dios, en ese momento. Entonces, ejercitamos la fe. Vamos a nuestra Biblia, vamos a un escrito de Elena White, vamos a ejercitar la fe, vamos a leer, a reforzar nuestra fe. Porque vamos a acudir ¿a quién? Al Verbo, acudimos a la palabra, acudimos a Jesús, volvemos a mirarle, y nos damos cuenta que le habíamos girado la cabeza. Y no somos conscientes. El estado hipnótico que vivimos en ese momento no nos deja ver que hemos girado la cabeza. Oración y vigilancia constantes. Cuando el fervor e intensidad del creyente expresa una oración a Dios, Jesucristo es el único nombre dado bajo el cielo por el cual somos salvos. Hay en esa misma intensidad y fervor un voto de Dios que nos asegura que Él está por contestar nuestra oración mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. No solamente debemos orar en el nombre de Cristo, sino por la inspiración y motivación del Espíritu Santo. No podemos hacer una cosa y obviar la otra. Hay que orar para recibir el Espíritu, para que more en nosotros. Esto explica lo que significa el pasaje que dice: el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es explicado por esto. Cuando tú reclamas al Espíritu, es cuando el Espíritu gime por ti. ¿Veis la relación? ¿No estamos reclamando al Espíritu? El Espíritu está esperando que le reclamemos para que gima por nosotros. Dice que por eso se entiende este versículo. Vemos que poder nos da Dios con la oración. Es que es impresionante. Es que al final todo depende de que decidamos hacer las cosas bien. En el momento que decides pedir bien y orar bien, entonces es cuando entiendes que si no oras, no recibes. Si no pides, no recibes. Las peticiones deben ofrecerse con fe ferviente. Entonces llegarán al propiciatorio, al trono. Persistamos incansablemente en la oración. Incansablemente. Dios no dice, orad una vez y os contestaré. Su palabra es, orad, sed constantes en la oración, creyendo lo que hayáis pedido, que lo que hayáis pedido recibiréis, yo os contestaré. Es muy diferente. Orar con fervor y sinceridad. Se necesita la oración. Oración diligentísima, ferventísima, agonizante. ¿Qué palabras,
Una oración como la que ofreció David cuando exclamó: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Habéis oído un ciervo bramar alguna vez? Es impresionante. Cuando un ciervo brama se oye en todo el bosque. Es impresionante. Es un sonido grave y potente. Si lo podéis buscar por internet veréis como un ciervo brama. Y veréis cómo debemos de estar, cómo debemos orar a Dios. Es impresionante el concepto de la naturaleza para entender lo que debemos hacer. Yo he anhelado tus mandamientos, he deseado tu salvación. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. ¿Oramos con ese entusiasmo? Eso es entusiasmo. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Salmos, todo está sacado de Salmos. Este es el espíritu de la oración de lucha, como lo tenía el rey salmista. Espíritu de oración de lucha. Daniel oró a Dios, sin ensalzarse a sí mismo ni pretender bondad alguna. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y haz. No pongas dilación por amor a ti mismo, Dios mío. Esto es lo que Santiago llama la oración eficaz y ferviente. De Cristo se dice: estando en agonía, oraban más intensamente. ¿Qué contraste presentan con esta intercesión de la majestad celestial las débiles y tibias oraciones que se ofrecen a Dios? Exclama Elena White. O sea, que pensemos en estas oraciones que hemos leído y pensemos en las oraciones que hacemos nosotros. A veces casi susurrando. A veces casi que no sabemos bien, bueno, si decimos o no decimos. Y a veces hasta nos dormimos. ¡Qué intensidad! ¡Qué entusiasmo! ¿Verdad? Pues ese es un cambio que debemos hacer claramente en nuestro corazón. ¿Y está donde? ¿Qué hemos leído hasta ahora? Repetición, persistencia, aumentará nuestra fe, el fervor. Todo eso va a aumentar. Por lo tanto, insistid y aumentará el fervor. El que persevera hasta el fin, ¿qué pasa? Ese será salvo. Muchos se conforman con el servicio de los labios y pocos tienen un anhelo sincero, ferviente y afectuoso por Dios. En Lugares Celestiales, página 73, Testimonios Selectos, tomo 3. No es necesario agotarse en oraciones y lágrimas. Muchas almas hay que luchan por alcanzar grandes victorias y bendiciones especiales, para poder cumplir grandes hechos. Para alcanzar su propósito, creen que es necesario agotarse en oraciones y lágrimas. Aquí estamos hablando del extremo. ¿Habéis visto que hemos hablado de la persistencia? Y aquí está hablando del extremo de llevarlo al punto emocional dramático. Cuando esas personas escudriñen las Escrituras con oración para conocer la expresa voluntad de Dios y luego la cumplan de todo corazón y sin ninguna reserva, complacencia propia, entonces hallarán descanso. ¿Qué pasaba con esta gente, con este grupo de gente que está hablando aquí? Que solo oraban y oraban y oraban, pero no leían, no escudriñaban. Y entonces al escudriñar, ¿qué pasa? Que entra en función la parte de razonamiento, de conocimiento, de comprensión, de por qué pasan las cosas. No solo ponerse ahí a pedir y llorar y arrastrarse, sino que está la parte de ¿qué? Oración y escudriñamiento de Escrituras, el equilibrio. Cuando y luego cumplan todo, ya lo hemos leído. Sus angustias, sus lágrimas y sus luchas no les procurarán el descanso que anhelan. Fijaros cómo es como aquellos que se flagelan, ¿no? ¿Eso les va a dar descanso? ¿La lágrima, el sufrimiento, ese les va a dar descanso? No, eso no les va a dar descanso. Si leyeran y comprendieran lo que están haciendo es idolatría y destrozar el templo del Espíritu Santo, eso les daría descanso. Ellas deben hacer la entrega completa de su personalidad. Deben hacer lo que les venga a mano, apropiándose de la abundante gracia que Dios promete a los que oran con fe. Fijaros que además son personas que oran para hacer grandes cosas.
cuando lo que está diciendo aquí es que si leyeran, verían que haciendo lo que tienen a mano, serían llenas, serían felices. No ir a buscar grandes retos, cuando a nuestro lado tenemos gente que necesita escuchar de la palabra, ¿no? Testimonios para la Iglesia, tomo 9. Qué extraño que oremos tan poco, de nuevo nos lo recuerda la hermana White. Y si el Salvador de los hombres, el Hijo de Dios, sintió la necesidad de orar, ¿cuánto más nosotros, débiles mortales manchados por el pecado, no debemos sentir la necesidad de orar con fervor y constancia? Nuestro Padre Celestial está esperando para derramar sobre nosotros la plenitud de sus bendiciones. Es privilegio nuestro beber abundantemente en la fuente de amor infinito. Qué extraño que oremos tan poco. Dios está pronto y dispuesto a oír la oración sincera del más humilde de sus hijos. Sin embargo, hay de nuestra parte mucha cavilación para presentar nuestras necesidades delante de Dios. ¿Qué pueden pensar los ángeles del cielo de los pobres y desvalidos seres humanos, que están sujetos a la tentación? Cuando el gran Dios lleno de infinito amor se complace de ellos y está pronto para darles más de lo que pueden pedir o pensar y que sin embargo oran tan poco y tienen tan poca fe. Los ángeles se deleitan en postrarse delante de Dios y son seres perfectos. Y nosotros que estamos trapos de inmundicia, tienen que recordarnos constantemente que tenemos que persistir en la oración. Ya estamos por encima de los ángeles, ya somos unos cracks y no hace falta que oremos tanto. Es su mayor delicia estar en comunión con Dios. Y con todo, los hijos de los hombres, que tanto necesitan la ayuda que Dios solamente puede dar, parecen satisfechos andando sin la luz del Espíritu ni la compañía de su presencia. Las tinieblas del malo cercan a aquellos que descuidan la oración. Las tentaciones secretas del enemigo los incitan al pecado. Y todo porque no se valen del privilegio que Dios les ha concedido de la bendita oración. ¿Por qué han de ser los hijos e hijas de Dios tan remisos para orar, cuando la oración es la llave en la mano de la fe para abrir el almacén del cielo, en donde están atesorados los recursos infinitos de la omnipotencia? Sin oración incesante y vigilancia diligente, corremos el riesgo de volvernos indiferentes y de desviarnos del sendero recto. Fijaros, podemos orar 3 veces al día, podemos ser adventistas, podemos ser cristianos, podemos tener un gran conocimiento. Pero ¿qué pasa? Sin oración incesante y vigilancia diligente, corremos el riesgo de volvernos indiferentes y desviarnos del sendero recto. Ahora, quizás toma más sentido aquellas palabras que también en la White dice, que aunque veremos que aunque entiendas las profecías y las expliques, aunque prediques, incluso gente se convierta por lo que tú explicas, puede ser que estas personas no estén convertidas y se pierdan y nos perdamos. O sea que, fijaros cómo podemos vivir engañados toda nuestra vida si no comprendemos cómo la oración va a ser la base de todo lo que vayamos a hacer de aquí hasta la eternidad. Nuestro adversario procura constantemente obstruir el camino al propiciatorio, para que no obtengamos mediante ardiente súplica y fe, gracia y poder para resistir a la tentación. ¿Qué conseguimos con la oración? Camino al propiciatorio. No oramos, no vamos al propiciatorio. Por lo tanto, si no vamos al propiciatorio, ante Dios, pues no recibimos, ¿qué? Fuerza para resistir la tentación. Cuando podemos ir al trono de Dios y no vamos. Preferimos sufrir. La melancolía. La melancolía es que hace que la gente realmente viva así. Viva en el sentimiento ese de pena. Cuidado con la melancolía. Realmente es grave sus efectos. Como Jacob, luchemos en oración. Tened fervor y sinceridad. La oración ferviente es muy eficaz. Como Jacob, luchad en oración, agonizad. En el huerto Jesús sudó grandes gotas de sangre, pero habéis de hacer un esfuerzo. No abandonéis vuestra recámara hasta que os sintáis fuertes en Dios. Recámara, supongo que quiere decir habitación. Vuestro lecho, vuestra habitación donde dormís. No salgáis de allí hasta que os sintáis fuertes en Dios. Luego velad
Y mientras veléis y oréis, podréis dominar los pecados que os asedian. Y la gracia de Dios podrá manifestarse en vosotros. Y lo hará. Fijaros, hasta que no os sintáis fuertes en Dios, no salgáis de la habitación. O sea, esa oración tiene que servir para que salgáis ya, para que salgamos ya, en conexión con Dios, a afrontarnos al mundo. Jacob prevaleció porque fue perseverante y decidido. Su experiencia atestigua el poder de la oración insistente. Este es el tiempo en que debemos aprender la lección de la oración que prevalece y de la fe inquebrantable. Las mayores victorias de la Iglesia de Cristo o del cristiano no son las que se ganan mediante el talento o la educación, la riqueza o el favor de los hombres. Fijaros, el talento no va a hacer que ganes las victorias. Además, un talento que Dios te ha puesto. El talento no va a hacer que ganes las victorias. Son las victorias que se alcanzan en la cámara de audiencia con Dios. Cuando la fe fervorosa y agonizante se ase del poderoso brazo de la omnipotencia. ¿Cuándo vences? En tu lecho, en tu habitación, antes de salir. A enfrentarte al mundo es cuando vences, porque te enganchas, te abrazas a Dios para luchar. O sea que luchamos en oración, no con armas, no con malas palabras, no con golpes, ni con gritos. Luchamos con oración, en oración. Fijaros que el significado le da esto a la gran controversia, esa gran lucha. De rodillas la vamos a ganar en Cristo. Los que no estén dispuestos a dejar todo pecado ni a buscar seriamente la bendición de Dios, no la alcanzarán. Pero todos los que se afirmen en las promesas de Dios, como lo hizo Jacob, recordad a Jacob, cómo luchó, no te soltaré hasta que me bendigas. Leamos de nuevo esos textos porque son realmente importantes e infunden poder. Repito, pero todos los que se afirmen las promesas de Dios como lo hizo Jacob y sean tan vehementes y constantes como lo fue él, alcanzarán el éxito que él alcanzó. Historia de patriarcas y profetas. Luchar en oración hasta alcanzar la victoria. Dios será para nosotros todo lo que le permitamos ser. Esto ya lo hemos leído alguna vez, pero es que es para volver a leerlo. Dios será para nosotros lo que le permitamos nosotros ser. ¿Y qué queremos que sea en nosotros? Todo, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo para que no lo sea? Nuestras oraciones lánguidas y sin entusiasmo no tendrán respuesta del cielo. O necesitamos insistir en nuestras peticiones. Pedid con fe, esperad con fe, recibid con fe. Regocijaos con esperanza, porque todo aquel que pide encuentra. Seamos fervientes, busquemos a Dios de todo corazón. Fijaros cómo la clave vuelve a ser el qué. Insistir en nuestras peticiones. Es la herramienta que debemos utilizar para que el resto de cosas vengan. Regocijarnos con la esperanza, recibid con fe, esperad con fe. Va a ayudar que podamos hacer eso, el que insistir en la oración. Busquemos a Dios de todo corazón. La gente empeña el alma y pone fervor en todo lo que emprende sus realizaciones temporales hasta que sus esfuerzos son coronados por el éxito. Con intenso fervor aprended el oficio de buscar las ricas bendiciones que Dios ha prometido y con un esfuerzo perseverante y decidido tendréis su luz y su verdad y su rica gracia. Clamad a Dios con sinceridad y alma hambrienta. Luchad con los agentes celestiales hasta que obtengáis la victoria. Poned todo vuestro ser, vuestra alma, cuerpo y espíritu en las manos del Señor y resolved que seréis sus instrumentos vivos y consagrados, movidos por su voluntad, controlados por su mente e imbuidos por su espíritu.
dais vuestra mente, damos nuestra mente a Dios, damos nuestra mirada, nuestro oído, todo a Dios, para que Él haga en nosotros lo que convenga. Contadle a Jesús con sinceridad vuestras necesidades. No se requiere de vosotros que sostengáis una larga controversia con Dios o que le prediquéis un sermón, sino que con un corazón afligido a causa de vuestros pecados, digáis, sálvame, Señor, o pereceré. Sálvame, o pereceré. Para estas almas hay esperanza. Vemos la contraposición a lo que hemos leído antes. Cuando alguien dice, sálvame Señor o pereceré, reconoce que es un trapo de inmundicia, reconoce que no puede hacer absolutamente nada, que es un desastre, lo reconoce, pero que dice, sálvame Señor. ¿A quién acude? Al Señor. Para estas almas hay esperanza. Ellas buscarán, pedirán, golpearán y encontrarán. Cuando Jesús haya quitado la carga del pecado que quebranta el alma, experimentaréis la bendición de la paz de Cristo. Fijaros, y todo por insistir. Insistir y perseverar. Insistir y conseguiremos mostrarle a Dios que queremos su paz. Orar sin cesar. En la obra de guardar el corazón debemos ser constantes en la oración y pedir ayuda al trono de la gracia incansablemente. Los que toman el nombre de Cristo debieran acudir a Él con fervor y humanidad, suplicando su ayuda. El Salvador nos ha dicho que debemos orar sin cesar. El cristiano no puede asumir siempre la actitud de la oración, pero sus pensamientos y deseos pueden dirigirse hacia arriba. Si habláramos menos y orásemos más, la confianza en el yo se desvanecería. Fijaros, cómo el cerebro tiene la tendencia ¿a qué? A asumir lo que escucha. Aunque escuches una cosa que sea mentira, y tú sepas que sea mentira, no te expongas constantemente, porque ¿qué pasa? Cuando hablamos, nos escuchamos a nosotros mismos hablar y hablar y hablar, y eso impide que oremos lo necesario, nos vamos desvaneciendo. La confianza desvanece porque nos escuchamos más a nosotros mismos que a Dios. Es así. Y si nos ponemos constantemente escuchando cosas o viendo cosas que no nos convienen, pues ¿qué pasa? Que al final nos las vamos a creer, aunque digamos que no nos la creemos, van quedando ahí dentro. Sea cada respiración una plegaria. De esto también estuvimos hablando y realmente importante recordarlo. Muchos se ven abandonados en la tentación porque no han tenido la vista siempre fija en el Señor. Al permitir que nuestra comunión con Dios se interrumpa, perdemos nuestra defensa. Si ni aun todos vuestros buenos propósitos e intenciones os capacitarán para resistir al mal. Tenéis que ser hombres y mujeres de oración. Vuestras peticiones no deben ser lánguidas, ocasionales ni caprichosas, sino ardientes, perseverantes y constantes. No siempre es necesario arrodillarse para orar. Cultivad la costumbre de conversar con el Salvador cuando estéis solos, cuando andéis o estéis ocupados en vuestro trabajo cotidiano. Elévese el corazón de continuo en silenciosa petición de ayuda, de luz, de fuerza, de conocimiento. Sea cada respiración una oración. Sea cada respiración una oración. ¿Cuántas veces respiramos a lo largo del día? ¿Cuántas oraciones hemos dejado de hacer? Sea cada respiración una oración. Orad, sí, orad con fe y confianza inquebrantables. El ángel del pacto, a saber, nuestro Señor Jesucristo, es el mediador que asegura la aceptación de las oraciones de sus creyentes. ¿Por qué no oramos como quienes tienen una conciencia libre de ofensa y pueden allegarse al trono de gracia con humildad, aunque con santa osadía, alzando manos santas sin ira ni duda? No nos postremos hasta cubrir nuestros rostros como si hubiese algo que deseamos ocultar. Antes alcemos nuestros ojos hasta el santuario celestial, donde Cristo nuestro mediador está delante del Padre para ofrecer como fragante incienso nuestras oraciones mezcladas con sus propios méritos y su justicia inmaculada.
Somos invitados a venir, a pedir, a buscar, a llamar, y se nos asegura que no acudiremos en vano. Jesús dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Aunque leamos 500 veces esta promesa, será poco. Será poco. Porque tenemos que meterla en nuestra mente y creerla. Y hemos visto que a base de insistir, lo vamos a hacer. Hay que enseñar y educar nuestra mente, tal como dice Dios que debemos hacerlo. Recordemos que Satanás ha creado multitud de imitaciones de esto. Los que han conocido el tema de los mantras son una serie de oraciones constantes y repetitivas que hacen que esa persona entre en un trance. Se es llevado a otro tema, al extremo hipnótico, ¿vale? Pero aquí es de manera consciente. Aquí constantemente estamos dirigiéndonos conscientemente a quien sabemos que nos da la vida. De la otra manera no sabes a quién te diriges. Bueno, sí lo sabemos. Sabemos que nos dirigimos a Satanás directamente, de sus energías. Las oraciones fervientes ascienden como aroma fragante. Han soportado voluntariamente penurias y privaciones y han orado por el éxito de la causa. Sus donativos y sus sacrificios manifiestan la ferviente gratitud y la alabanza de su Padre a aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ningún incienso más fragante puede ascender al cielo. Sus oraciones y sus donativos permanecen delante de Dios como un monumento. Es impresionante, ¿no?, la explicación. Sus oraciones y sus donativos permanecen delante de Dios como un monumento. Dos hermosos querubines estaban de pie en cada extremo del arca con las alas desplegadas sobre ella y tocándose una a otra por encima de la cabeza de Jesús, de pie ante el propiciatorio. Estaban los querubines cara a cara, pero mirando hacia el arca, en representación de toda la hueste angélica que contemplaba con interés al Rey de Dios, la ley de Dios. Entre los querubines había un incensario de oro, y cuando las oraciones de los santos, ofrecidas con fe, subían a Jesús y él las presentaba a su Padre, una nube fragante subía del incienso a manera de humo de bellísimos colores. Encima del sitio donde estaba Jesús, ante el arca, había una brillantísima gloria que no pude mirar. Parecía el trono de Dios. Cuando el incienso ascendía al Padre, la excelsa gloria bajaba del trono hasta Jesús, y de él se derramaba sobre aquellos cuyas plegarias habían subido como suave incienso. Fijaros, cuando las oraciones son respondidas, está definiendo el proceso de ese poder, de esa gloria que es devuelta a nosotros también a través de Jesús. Llega a Dios Padre a través de Jesús y las bendiciones vienen a nosotros a través de Jesús. No pude resistir mucho tiempo el vivísimo fulgor. Ninguna lengua acertaría a describirlo. Quedé abrumada y me desvié de la majestad y gloria del espectáculo. El ejemplo de Cristo que oraba en todo momento. La fortaleza de Cristo provenía de la oración. ¿La fortaleza de Cristo provenía de qué? De la oración. De su divinidad la apartó. Provenía de la oración. Porque la oración que hace nos conecta, ¿verdad? Es un conducto, ¿verdad? Dijimos también que se conectaba y por ahí fluía todo el poder de Dios. Había tomado sobre sí la humanidad, llevó nuestras enfermedades y se hizo pecado por nosotros. Cristo se retiraba a los huertos o las montañas, alejándose del mundo y todo lo demás. Estaba a solas con su Padre. Con fervor intenso derramaba sus súplicas y ponía todo el poder de su alma en aferrarse de la mano del infinito.
Cuando enfrentaba pruebas nuevas y mayores, se alejaba, buscando la soledad de las montañas, y pasaba la noche entera en oración a su Padre Celestial. Siendo Cristo nuestro ejemplo en todas las cosas, si imitamos su ejemplo de oración ferviente e insistente al Dios que da poder en el nombre de quien nunca se rindió ante las tentaciones de Satanás, para poder resistir las asechanzas del enemigo astuto, nunca seremos vencidos por él. Si imitamos a Cristo, nunca seremos vencidos por Satanás. ¿Qué hacía Cristo? Su fortaleza, ¿dónde estaba? En la oración. ¿Y la nuestra dónde está? En el dinero, ¿no? En el dinero, en el trabajo, en que me acepten. No, en la oración. Porque primero honra a Dios y glorifícalo y su justicia, y todas las demás cosas vendrán añadidas. Por lo tanto, tengamos muy claro todo esto. El esfuerzo perseverante y la oración nos preparan para los deberes diarios. No será vana la petición de los que buscan a Dios en secreto, confiándole sus necesidades y pidiéndole ayuda. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Si nos asociamos diariamente con Cristo, sentiremos en nuestro derredor los poderes de un mundo invisible, y mirando a Cristo nos asemejaremos a Él. Fijaros, este concepto es muy interesante, porque tenemos nosotros una neurona que se llama neuronas espejo, y explican el hecho de por qué tendemos a la sociedad, a estar juntos en grupos, y por qué hay grupos que hacen todos lo mismo. Porque la neurona espejo tiende a imitar lo que está a su alrededor. Por lo tanto, nosotros tenemos el poder de dirigir esta neurona o estas neuronas al punto adecuado que debemos imitar. No hace falta que vayamos a ver a nuestro hermano constantemente, a nuestro pastor constantemente, porque si nos podemos comparar con él y copiar lo que hace él. No. Tenemos que dirigir esa capacidad que Dios ha puesto en nuestra mente, porque la ha puesto ¿para qué? Para que podamos mirar a Jesús y hacer lo que hace Él. ¿Y Satanás qué hace? Desviar ese punto de mira hacia todo lo que está a nuestro alrededor, para copiar, imitar y sentirnos bien con el mundo. Sigamos. Contemplándolo, seremos transformados. Fijaros, nuestro carácter se suavizará, se refinará y ennoblecerá para el reino celestial. El resultado seguro de nuestra comunión con Dios será un aumento de piedad, pureza y celo. Oraremos con inteligencia cada vez mayor, cada vez mayor. Al principio balbucearemos, nos tropezaremos, no sabremos bien cómo orar, pero poco a poco se orará con mayor inteligencia. Estamos recibiendo una educación divina. Fijaros, ¿qué hacemos al orar y al insistir? Estamos siendo educados, nuestra mente está siendo educada. Nuestro hipotálamo, estudiad el hipotálamo, importantísimo, vais a ver que domina todos los puntos de nuestro cuerpo, los emocionales, los endocrinos, todo. El hambre, el deseo sexual, todo. Pues eso va a estar dominado por quien debe estar dominado. Estamos recibiendo una educación divina, por lo tanto estamos educando nuestro hipotálamo, educando nuestra mente para que domine nuestro cuerpo, y no al revés, la cual se revela en una vida diligente y fervorosa. El alma que se vuelve a Dios en ferviente oración diaria para pedir ayuda, apoyo y poder, tendrá aspiraciones nobles, conceptos claros de la verdad y del deber, propósitos elevados.
así como sed y hambre insaciable de justicia. No seremos conformistas con el mundo. No diremos, bueno, justicia hasta aquí, esto tampoco molesta tanto, no pasa nada. Cada vez buscaremos más justicia. La justicia de Dios, no la del hombre. Al mantenernos en relación con Dios, podremos derramar sobre las personas que nos rodean la luz, la paz y la serenidad que imperan en nuestro corazón. La fuerza obtenida al orar a Dios, sumada a los esfuerzos infatigables para acostumbrar la mente a ser más considerada y atenta. Por lo tanto, ¿qué hay también? Fijaros, orar a Dios es la base, pero luego ¿qué habrá que hacer? ¿Qué? Esfuerzos infatigables. Venga, voy a controlarme, va, lo hago lo posible, Dios hace el resto, pero tienes que hacer la opción de me pongo, quiero hacerlo, porque si no, tampoco Dios va a poder actuar, no vas a quedarte quieto ahí a esperar a que Dios haga de ti un ser totalmente fervoroso, y si tú no haces algo, no pones tu voluntad propia también, la voluntad humana, para que se una con la divina, porque si no hay esa primera aproximación de Dios al hombre, que abra una puerta y diga yo quiero ser dominado por ti, entonces no va a surgir el resto. Son las dos cosas. Nos prepara para los deberes diarios y persevera la paz del espíritu bajo todas las circunstancias. Bajo todas las circunstancias, ¿os imagináis? Que supiéramos estar bajo todas las circunstancias en situación de dominio propio. Es impresionante. Que nada nos desvíe del estudio de la Biblia y de la oración ferviente. Que ninguna cosa, por preciada que sea, por amada que sea, absorba vuestra atención y vuestros afectos, y que os desvíe del estudio de la palabra de Dios o de la oración sincera. Nada, por muy legítimo que sea, por preciada que sea la cosa, por amada que sea. Velad en oración, vivid vuestros propios pedidos. ¿Cómo podemos vivir nuestros pedidos? Insistiendo. Porque van a estar todo el rato pendientes en nuestra mente esos pedidos. Vamos a insistir tanto que van a estar ahí nuestros pedidos. Están ahí constantes. Vamos a vivirlos. ¿Por qué? Porque vamos a estar trabajando y con los pedidos. Con la familia y con los pedidos. Vamos a vivir esos pedidos. ¿Y eso qué hace? Que estemos en constante oración. Por lo tanto, ya nos está dando Dios mismo la herramienta para estar en oración constante, que muchas veces decíamos, ¿y cómo se hace eso? ¿No? Vivir en oración, como nos dice. Espíritu de oración. Nos está dando la clave. Fijaros cómo nos lo da todo Dios. ¿Cómo se puede decir que Elena de White no es una profeta? O que son escritos que pueden pasar por alto y que quien no comprende esto puede llegar a ver a la venida de Cristo. Hemos leído que no. Si no comprendemos la oración, que es la base, la insistencia en la oración es la base, no la profecía, no el conocimiento, sino que eso es la base y que debe estar acompañado del escudriñamiento de la Escritura, etc. Porque claro, no vas a escudriñar la Escritura sin oración. Pues si eso no está en condiciones, todo el resto va a ser una máscara. Y muy gruesa puede ser. El hilo cada vez es más fino, la línea cada vez es más fina. Por eso este mensaje es para el tiempo final. Por eso Elena White escribió esto para todos nosotros. Para que estuviéramos preparados, prevenidos. La fe como elemento esencial de la oración. La oración eficaz tiene otro elemento, la fe. Porque es preciso que el que viene a Dios crea que existe y que se ha constituido remunerador de los que le buscan. Hebreos 11:6.
Jesús dijo a sus discípulos, todo cuanto pidiereis en la oración, creed que lo recibisteis ya y lo tendréis. Creed que lo recibisteis ya y lo tendréis. Porque es menester que el que a Dios se allega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si demandáremos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que demandáremos, sabemos que tenemos las peticiones que le hubiéramos demandado. Si sabemos que nos escucha, sabemos que lo vamos a recibir. Por lo tanto, ejerzamos la fe. Con la fe perseverante de Jacob, con la persistencia inflexible de Elías, podemos presentar nuestras peticiones al Padre, solicitando todo lo que ha prometido. El honor de su trono está empeñado en el cumplimiento de su palabra. La oración como evidencia de nuestra confianza en Dios. El Señor dice, invócame en el día de la angustia. Invócame en el día de la angustia. Llámame. Salmos 50:15. Él nos invita a presentarle lo que nos tiene perplejos y lo que hemos de menester, y nuestra necesidad de la ayuda divina. Nos aconseja ser constantes en la oración. Tan pronto como las dificultades surgen, debemos dirigirle nuestras sinceras y fervientes peticiones. Nuestras oraciones importunas, fijaros el importunio que hemos dicho antes, evidencian nuestra vigorosa confianza en Dios. El sentimiento de nuestra necesidad nos induce a orar con fervor, y nuestro Padre Celestial es movido por nuestras súplicas. Vemos constantemente cómo está es que está para nosotros. Es como un self-service espiritual, pero no por nuestros gustos propios, sino todo para lo que sea para su gloria, está preparado para dárnoslo. Y no lo pedimos. Está esperando a que pidamos, por lo tanto, si no pedimos, no recibiremos. Fijaros, esa es la pasiva de la oración. Si no pedimos, no recibiremos. Y no recibiremos nada que le hayamos pedido. Fijaros qué curioso el tema, ¿no? El sentimiento de nuestra necesidad nos induce a orar con fervor, y nuestro Padre Celestial es movido por nuestras súplicas. Palabras de vida del Gran Maestro. Únicamente cuando pidamos en oración ferviente, nos otorgará Dios el deseo de nuestro corazón. Después de orar hemos de seguir reclamando las promesas. Fijaros, esto también viene a lo que estábamos diciendo hasta ahora. Leamos. Después de hecha la oración, si no obtenemos inmediatamente la respuesta, no nos cansemos de esperar, ni nos volvamos inestables. No vacilemos, aferrémonos a la promesa. Fiel es el que os ha llamado, el cual también lo hará. Primera Tesalonicenses 5:24. Como la vida importuna, presentemos nuestros casos con firmeza de propósito. ¿Es importante el objeto y de gran consecuencia para nosotros? Por cierto que sí. Entonces no vacilemos, porque tal vez se pruebe nuestra fe. Si lo que deseamos es valioso, merece un esfuerzo enérgico y fervoroso. Porque quizás lo estamos haciendo porque toca hacerlo. Pero realmente, cuando algo lo necesitamos, esto debe ser la respuesta. Tenemos la promesa, velemos y oremos, seamos firmes, y la oración será contestada, porque ¿no es Dios quien ha formulado la promesa? Cuanto más nos cueste obtener algo, tanto más lo apreciaremos cuando lo obtengamos. Se nos dice claramente que si vacilamos, ni podemos pensar que recibiremos algo del Señor. Si vacilamos, ni podemos pensar que lo recibiremos. Se nos recomienda aquí que no nos cansemos, sino que confiemos firmemente en la promesa. Si pedimos, Él nos dará liberalmente, sin zaherir. El Señor no nos dejará volver vacíos.
Cuando nos asalten las tentaciones y las pruebas, acudamos a Dios para luchar con Él en oración. No dejará que volvamos vacíos, sino que nos dará fortaleza y gracia para vencer y quebrantar el poderío del enemigo. Primeros escritos. La oración sin una fe viva no logra nada. Y ya estamos acabando. La fe no es sentimiento. Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Hebreos 11:1. La verdadera fe no va en ningún sentido aliada a la presunción. Satanás a veces nos hace creer eso. Con una falsa humildad no esperamos. Ya vendrá si quiere. Ya vendrá si quiere. Yo me siento ya, si Dios quiere tendré eso y si no, pues no, ya está. Pero te está diciendo aquí que si tú anhelas realmente algo, anhelas realmente la conversión de alguien, por ejemplo, o anhelas tu propia limpieza o lo que sea, bueno, si Dios quiere me limpiará y si no, no. Si quiere ya salvará al otro, ya si no. No nos está diciendo eso, ¿eh? Nos está diciendo que a base de insistir y de pedir con fe, eso va a suceder. Esa conversión se va a producir. Esa limpieza se va a producir. Únicamente aquel que tiene verdadera fe está seguro contra la presunción. Porque la presunción es la falsificación de la fe por Satanás. Fijaros, qué estrecha es la línea, ¿verdad? La presunción es la falsificación de la fe. Por lo tanto, estemos siempre conscientes de que si lo que pedimos está en consonancia con la palabra de Dios o con el espíritu de profecía. Si no, nos estamos poniendo en un acto de presunción. La fe se aferra a las promesas de Dios y produce fruto en obediencia. La presunción se atiene también a las promesas, pero las emplea como las empleó Satanás, para disculpar la transgresión. Fijaros, Fijaros, se pone como excusa la promesa para transgredir. Por lo tanto, ejemplo, Señor, yo quiero este coche. Pido, se me tiene que dar este coche. Presunción. Y por lo tanto, pues me voy a meter en un crédito para pagar este coche porque como Dios quiere que tenga este coche, se lo he pedido, ya me proveerá el dinero para pagarle al banco. Presunción. Y otros casos parecidos, ¿no? Sabiendo que eso va en contra, porque a lo mejor una cosa es que ese coche tú lo tengas para ir a evangelizar a ciertos lugares, y otra cosa es no, solo por tenerlo o por lo que sea, ¿no? Porque tu nivel social se mantenga, ¿no? Entonces todo eso, así parece muy claro, pero en la vida diaria Satanás tiene sus maneras para que esa línea sea muy fina. Por lo tanto, por eso siempre la oración constante, para poder ver si estamos cayendo en presunción. La fe habría inducido a nuestros primeros padres a confiar en el amor de Dios y obedecer sus mandamientos. La presunción los indujo a violar su ley, a los primeros padres, creyendo que su gran amor los salvaría de las consecuencias de su pecado. No es fe la que pretende el favor del cielo sin cumplir con las condiciones en que se ha de otorgar la misericordia. Por lo tanto, hay que cumplir unas condiciones. Si no las cumplimos, entonces estamos pidiendo en presunción. Creemos que vamos a recibirlo porque sí. ¿Lo ha prometido? Sí, pero ¿y tu parte? ¿No? La verdadera fe tiene un cimiento en las promesas y provisiones de las Escrituras. El hablar de religión de una manera casual,
el orar sin hambre del alma ni fe viva no vale nada. Fijaros, yo es que cada vez, cuanto más leo este libro, cuanto más leo todos estos, cada vez ves que realmente estás lejos. Estamos lejos. ¿Cuántas veces no habremos orado sin hambre? Con languidez. ¿Cuántas veces habremos deshonrado a Dios así? Repito, el hablar de la religión de una manera casual, el orar sin hambre del alma ni fe viva, no vale nada. Una fe nominal en Cristo que no acepta meramente como Salvador del mundo, que lo acepta meramente como Salvador del mundo, no podrá nunca reportar sanidad al alma. Fijaros, aunque tú creas que Cristo es el Salvador del mundo. Una fe nominal en Cristo, que lo acepta meramente como Salvador del mundo, no podrá nunca reportar sanidad al alma. Solo como Salvador del mundo. ¿Eso qué implica? Muchas denominaciones que ahora mismo estamos viendo, muchas ideas se están vendiendo. Cristo es Salvador del mundo, todo el mundo salvo, ala, ya está. Salvos, todos salvos en Cristo. Solo vemos eso, y lo otro no lo vemos. La fe que salva no es un mero reconocimiento intelectual de la verdad. Y eso es lo que es verdad y lo que es mentira, ya estoy salvo, ya tengo fe. No es eso. Satanás sabe lo que está bien y lo que está mal también. Y no se va a salvar. Aquel que aguarda hasta tener conocimiento completo antes de querer ejercer fe, no puede recibir la bendición de Dios. ¿Cuántas veces decimos, por ejemplo, en el acto del bautismo, eso se oye mucho, ¿no? Aún no sé lo suficiente. Aún no veo, ya he hecho los estudios bíblicos y todo, pero aún creo que me falta un poquito más, para aún no es el momento. No me veo yo como que sabiendo y tal. Pero eso, ¿quién lo va a decidir? ¿Cuánto sabes y cuánto dejas de saber? Sabes lo que tienes que conocer, sabes que por fe va a venir mucha sabiduría, por fe vas a estar cada vez más cerca de Dios, pues hay un acto que debemos cumplir, que debemos hacer, que es el bautismo, ¿no? Y es el principio, no es el final. O sea que tiene que haber un cierto equilibrio, ¿no? Fijaros, no puede esperar hasta a tener el conocimiento completo para ejercer la fe. Entre otras cosas porque nunca vamos a tener un conocimiento completo. Solo Dios lo tiene. No es suficiente creer acerca de Cristo. Tenemos que creer en Él. La única fe que nos beneficiará es la que lo acepta como Salvador personal. Fijaros en contraposición como decir, no, Salvador del mundo. Salvador personal. La que se apropia de sus méritos para nosotros mismos. Muchos estiman la fe como una opinión, pero la fe salvadora es una transacción, por la cual aquellos que reciben a Cristo se unen a Dios por un pacto. La fe verdadera es vida. Una fe viva significa un aumento de vigor, una confianza implícita, por la cual el alma llega a ser una fuerza vencedora. Fijaros que también un aumento de vigor, por lo tanto que, influyendo que en el cuerpo, más vida a tu cuerpo. La gran fortaleza del cristiano. La oración de fe es la gran fortaleza del cristiano y ciertamente prevalecerá contra Satanás. Por eso él insinúa que no necesitamos orar. Lo vemos claro, ¿no? Tenemos una fortaleza alrededor si oramos. Satanás dice, no puedo atravesar esa fortaleza. ¿Qué puedo hacer? Puedo hacer que esa persona no construya esa fortaleza, no la ponga. Si no la pone, yo tengo libre acceso a esa persona.
Por eso Él insinúa que no necesitamos orar. Él detesta el nombre de Jesús, nuestro abogado, y cuando acudimos sinceramente a Él en busca de ayuda, la hueste satánica se alarma. Cuando descuidamos la oración, actuamos de acuerdo con su propósito, porque entonces sus maravillas mentirosas se reciben con más facilidad. Orando se alcanzan las mayores victorias. Y ya acabamos. Las mayores victorias ganadas para la causa de Dios no son resultado de complicadas discusiones, amplias facilidades, extensa influencia o abundancia de recursos. Se obtienen en la cámara de audiencia con Dios, cuando con fe ferviente y agonizante los hombres se asen de su brazo poderoso. Bueno, pues, hermanos y hermanas, ¿qué más se puede añadir a todo esto, verdad? ¿Qué hemos aprendido hoy? ¿Qué matiz hemos comprendido hoy, sobre todo? La insistencia. Eso que nos falta muchas veces. Vimos que debemos ser limpios de corazón. Vimos que debemos pedir cosas que son glorificadas por Dios. Debemos tener una vida en consonancia con la palabra de Dios. Hay una parte que tenemos que hacer y debemos luego reclamar esas promesas. Y con esas condiciones vamos a recibir esas promesas. Y además hay que insistir para recibir. ¿Cuánto trabajo nos queda por hacer, verdad? Pero la oración es la base de todo esto. Y la insistencia en la oración nos va a dar ¿qué? Más fe, más fervor, más entusiasmo en la oración, que es lo que nos necesitamos para que no sea lánguida. Porque si es lánguida, hemos visto que no es respondida. Todo va unido. O sea que busquemos ese equilibrio. Os recuerdo oraciones@elgranengaño.com para que pongáis vuestras experiencias de oración, las enviéis y las pondremos aquí si Dios quiere. Vamos a leer hoy un testimonio que me quedó a medias la semana pasada. Es de Esdras, que es un fiel seguidor de este taller y lo interesante, lo quería poner textual porque es bonito porque esta persona está aplicando a su vida diaria lo que está aprendiendo, con toda la inocencia, con toda la, la sinceridad y con toda la fe. Y vemos, os explico lo que el otro día intenté encontrar y no encontré. Hola Ángel, un gusto saludarte. Ayer me pasó algo. Se me presentó una dificultad cuando hablaba con esa persona, yo me estaba angustiando y pensé en usar fuerza física. O sea, en el momento que ya empezamos a separar nuestra mirada de Jesús, porque caemos en la provocación, entonces ya empezamos a buscar en nosotros. ¿Y qué tenemos? Pues la fuerza bruta, ¿y eso qué va a conseguir? Pero pensé que era mejor orar. Fijaros, qué interesante la reacción. Dejé que se fuera la persona. Qué calma, ¿no? E inmediatamente me puse a orar al mismo tiempo, recordando estos talleres de oración. Qué bonito, ¿verdad? Cada pequeño detalle de nuestra vida es una pequeña prueba que si nosotros tenemos la fe suficiente, tenemos que aplicar lo que sabemos, no más. No más. Total, oré con mucha fe. Ya de rato, como en 1 hora aproximadamente, Dios me respondió a la oración. Me quedé sorprendido, la verdad. El punto de discusión con esta persona era una fotografía. Tal vez para otra persona no sería de importancia, pero para mí significaba mucho esa foto, en verdad. Dios te escucha tus oraciones. Aun que sea un pequeño lápiz o una foto, Dios te socorre cuando se lo pides con sinceridad y fe. Cualquier cosita, que dice que se ocupa hasta el último de nuestros cabellos, ¿no? Pues cualquier cosa se puede expresar y exponer a Dios. Esdras también nos comenta pues, su experiencia con sus hijas. Primeramente quería agradecer por las conferencias de la oración, sí me están sirviendo bastante, me hacen reflexionar y siento la necesidad de orar. Aun cuando no tenga ganas de orar, estoy insistiendo mucho a mi hija Jazmín que aprenda a orar, porque no ora
pero con la ayuda de Dios lo logrará. Pues a ella le gusta mucho compartir vídeos del gran engaño. Yo le digo, no más te falta que aprendas a orar. Fijaros qué interesante, ¿eh? Pero estoy con ella a su lado, ya tiene 16 años, no es una bebé, pero estoy orando y le estudio la Biblia. Pero pronto sé que lo hará por propia cuenta. Fijaros qué interesante, cómo ya esa niña de 16 años está intentando evangelizar, ¿eh? Y cómo el padre ve cosas, pues es bonito, es una relación preciosa, que esto se pueda fomentar, ¿no? Pues gracias, aunque no me conozcas, yo a ti sí, te considero amigo y hermano. Igualmente, Esdras. Bueno, yo le pedí para poner esto aquí en público y dice, claro que puedes, precisamente hace rato vine del ensayo del coro y les llamé la atención a Priscila la mayor y a Jazmín, que es la que dice lo de las conferencias, bueno, la que da las conferencias, ¿no? Las que las reparte. Le dije que, por favor, sean más fieles a Dios en cuestión del sábado, no hagan risas ni chistes, respétenlo más, que puedan el sábado, porque por el sábado tendremos problemas y no más los fieles vencerán. Y les dije que el sábado es el boleto para ir al cielo. Cuando les dije esto, hasta me sentía extraño diciendo estas cosas, porque no creas que yo era así antes, pero sentía que las palabras que me salían con fluidez, porque tartamudeo leve cuando hablo. En verdad me sorprendí, jaja, dice. Me sorprendió decir esto y me hizo sentir bien. Aquí es sábado, feliz sábado. Él está notando cosas que surgen de él, ¿no? Consecuencias, frutos de esa aproximación a Dios que está ejercitando. Y yo os invito a todos y a mí mismo a aplicar todo lo que estamos aprendiendo, porque es aplicar la fe, es vivir la fe. Por lo tanto, insistamos, cambiemos nuestras vidas, pongámonos a disposición e insistamos. Y luego podemos reclamar nuestras promesas, las promesas que Dios nos da, no nuestras, perdón, la que Dios nos da, y seguir adelante. Que Dios os bendiga a todos y que tengáis una feliz semana hasta llegar al Santo Sábado. Vamos a hacer una oración para acabar. Padre nuestro que estás en los cielos, invoco, Señor, tu Espíritu Santo, para que recaiga sobre todos aquellos que en algún momento puedan escuchar esta conferencia, o todas las otras que hemos hecho, o puedan leer el libro de la oración, o se acerquen a ti de alguna manera. Señor, hay tantas cosas que debemos cambiar en nuestra vida, y tan poco tiempo. Y es tan básico comprender cómo orar para poder reclamar promesas, para poder ser importunos con esa santa osadía que debemos utilizar y que tú pones a nuestra disposición, Señor. No es presunción, no es falta de educación, es fervor. Y eso es lo que pides de nosotros. Llénanos de tu Espíritu, Padre, porque sin eso nada de lo que hemos leído es posible. Te pido, Señor, en oración que estés con todos aquellos por los que oramos, que bendigas especialmente el ministerio del cuarto ángel que está llegando a tantos lugares, que las semillas plantadas se refuercen por la oración, que te busquen y que tú des el crecimiento como también nos prometes. Padre Dios, perdona todas nuestras faltas. Perdónanos por nuestra ignorancia, por no orarte por sabiduría cuando es necesario. Ayúdanos a utilizar la oración como es debido. Te lo pedimos todo en el nombre sagrado y precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén.